Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Vamos a ver un tema hoy, y pienso yo que es necesario, que se llama Conociendo a mi guía. Esta es nuestra lección número 3. Conociendo a mi guía. Porque, hablando del Espíritu Santo, por algunas cosas que he escuchado, siento como que algunas que han sido expuestas a la materia del Espíritu Santo a veces o confunden los términos, ¿verdad? O confunden los términos. Entonces hay que hablar un poquito sobre el Espíritu Santo, conociendo a mi guía, para establecer bien los principios y de ahí partir. Y nada más quiero decirle que usted tiene toda la confianza de venir conmigo si en algún momento hay algún concepto que tú no entiendes, y con gusto yo les explico. ¿Está bien? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, mi Señor, por tu intervención divina en este momento. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, ilumínanos y complétanos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, muchas gracias. En el Antiguo Testamento encontramos a Dios Padre creando. En el Nuevo Testamento encontramos a Dios Hijo redimiendo. Y Espíritu Santo guiando. Y otras funciones más que iremos mencionando en el desarrollo de esta lección. Así es que Antiguo Testamento fue la preparación del Redentor. Nuevo Testamento, la manifestación del Redentor. Y ahorita estamos en el ministerio del Espíritu Santo. ¿Me permiten un segundo porque voy a checar? He estado teniendo un poquito de problema con la computadora y necesito saber si está bien el archivo. Espero que sí, porque como es nueva la computadora, me ha estado sacando una franja que no sé de dónde la saca, y cuando la quise quitar me borró ayer todo el mensaje. ¿Cómo la ven? Creo que ya hasta me lo sé de memoria. Y lo volví a transcribir, pero no quiero que me esté haciendo eso. Entonces ahorita que abrí el archivo, dije, quiero saber si sí es o me mandó otro, porque ahorita vi la franja ahí, Maritza. Pero no voy a tocar nada porque si no. Así es que vimos que ahorita ya estamos en el ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Juan 16:4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Aquí Jesucristo está instruyendo a sus discípulos.
pusieron el aire? Es que está caliente el ambiente, ¿eh? Sí, por favor, el de allá. E inicia hablándonos de la obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio. Dice, porque yo estaba con vosotros. Aquí vamos a estar observando las 3 dispensaciones. Juan 16:5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Él dice, voy al que me envió. Y aquí la primera dispensación nos dice, observamos aquí la dispensación del Padre. ¿A quién iba Jesús? Y observamos también la dispensación del Hijo. Pero ahora voy al que me envió. Juan 16:6 dice, antes, porque os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, lo enviaré. Aquí está hablando de la dispensación del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo le llama al Espíritu Santo? Le llama el Consolador. Aquí observamos las características del Espíritu Santo, Consolador. Él nos consuela cuando pasamos por situaciones difíciles y nos ayuda. ¿Cuántos pueden decir amén? Fíjese lo que dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Amén. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Tomamos la parte A. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y cuando hacemos oración, sentimos la consolación. De Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Así es que cuando hacemos oración, damos lugar a que el Espíritu Santo nos consuele. Y dice verso 8, Juan 16:8, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, cuando Él venga. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Dice, convencer al mundo de pecado. Y convence a los que no le conocen, pero también convence de pecado a los que le conocemos. ¿Verdad? Cuando un maestro enseña la palabra, mientras está enseñando, el Espíritu Santo está convenciéndonos de pecado. ¿Verdad? Si ese es el caso. El maestro enseña, pero el Espíritu Santo está convenciendo. El Espíritu Santo te dice, estás mal. Estás comportándote de una manera incorrecta, o estás hablando, o hay esta situación. Él te convence. Mientras que en nuestra mente u opinión humanas
pensamos que estamos bien, ¿verdad? Proverbios 3:7. Y dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. O sea, respeta a Dios y apártate del mal, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces el Espíritu Santo está convenciendo de pecado y no hacemos caso? Y entonces el enemigo viene y nos pone tropiezo porque no hicimos caso a la voz de Dios. Juan 16:9 dice que viene a convencer de pecado. ¿Por qué razón? Por cuanto no creen en mí. A veces estamos hablando la palabra de Dios al inconverso. Y el Espíritu Santo está hablando. Yo recuerdo cuando mi cuñada fue la primera que se convirtió. Y yo era muy religiosa, estudiaba teología, catequista, secretaria de sacerdotes, hacía muchas cosas. Y yo recuerdo que me invitaban a su casa a comer y empezaban a dar testimonio de las maravillas que Dios hacía. Y el Espíritu Santo habló conmigo. Y me dijo: todo lo que están diciendo es verdad. ¿Quién me estaba convenciendo? El Espíritu Santo. El día, ellas estaban orando mucho por mi esposo, pero mi esposo no se quería convertir porque él no quería dejarme a mí y quería que yo también. Pero ¿qué creen? Yo me convertí primero, 15 días antes que él. Y Dios quitó todas las barreras y un día que estaba en su casa yo le dije: ¿sabes qué? Yo quiero ir, pero no voy a admitir nada que no esté en la palabra de Dios. Y me dijo: perfecto. Pero fíjense, hay personas que dicen que aquel que está en el mundo no es capaz de escuchar la voz de Dios. Y yo entendí perfectamente que era Dios hablando, atrayéndome, convenciéndome. Porque aquí dice, algunas doctrinas falsas que han surgido, dicen que el que no es creyente tiene una mente reprobada y por lo tanto no entiende nada. Y pues no, aquí lo dice claro, ¿verdad? Porque Él viene a convencer de pecado, por cuanto no creen en mí, dice Jesús. ¿Cuál era el pecado? No creer en Jesús o rechazar su persona y su palabra. Ese era el pecado para los que no conocen a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos hablan de Cristo y el Espíritu Santo sí nos convence y nos dice: lo que están diciendo, todo es cierto. Pero fíjense cómo pensaba yo: híjole, ¿y si me convierto? Voy a empezar a tener muchas luchas en mi casa, porque yo sería la primera convertida. Y Dios me usó en una familia de 12 como la primera convertida para predicar el Evangelio. Y me dio un espíritu de valentía y señales poderosas tremendas. Pero yo creí en Él. Yo me di cuenta que yo no tenía a Dios, que yo deseaba a Dios desde mi niñez. Y cómo Dios va preparando todo para el momento justo, ¿verdad? Cuando la tierra está lista y preparada. Fíjense, cuando estaba en esa búsqueda, ya jovencita, se acerca una señora conmigo para hablarme y era una testigo de Jehová. Estuve a punto de ir
por mi necesidad y mi búsqueda de Dios, pero yo sentí que Dios habló conmigo y me dijo, no vayas, no vayas. Y decidí no ir. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Así es que Él viene para convencer de pecado, pero también Él viene para convencer, el Espíritu Santo viene a convencer de pecado a los creyentes. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios, ¿quién crees que es el que te convence? El maestro habla, pero tenemos el maestro de maestros, que entra a nuestras mentes y nuestros corazones y nos dice, esto no está bien. Es un gozo saber que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos enseña, que nos guía, que nos convence de pecado. Juan 16:10 dice, viene a convencer de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Convencer de justicia. Jesús es el único justo y Él es nuestra justicia. Por medio de su sacrificio nos hizo justos. Y esto es por medio de la fe. ¿Cómo recibimos la justicia de Dios? Por medio de la fe. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Pero se está refiriendo al Evangelio. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Por eso no estoy de acuerdo que cuando tenemos algún desayuno evangelístico, les digo, prediquen la salvación y predican cualquier tema que es para cristianos. Eso nosotros lo hacemos diario, ¿o no es cierto? Diario predicamos temas para la mujer, pero trabajamos para alcance una vez al mes. Y se me hace muy triste, no que la persona no entienda, no que la persona ignore, sino que no obedezca a Dios. Amén. Así es que justicia viene de la raíz hebrea, dikaiosune, que nos habla de la equidad de carácter de Jesús. La equidad de carácter, o sea, el carácter de Jesús siempre es equitativo. Su balanza no se va ni para un lado ni para el otro lado al juzgar. ¿Cierto? Sabemos que podemos estar delante de la presencia de Dios y sabemos que va a juzgar justamente. Así es que Él tiene compasión y misericordia del pecador. ¿Verdad que sí? Él tiene misericordia y compasión del pecador. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener? Compasión y misericordia. Porque ¿cómo estábamos nosotros? ¿Verdad? Entonces tenemos nosotros que tener compasión y misericordia aún de los que están en casa, los que todavía no creen en Dios. Sabemos que es el Espíritu Santo quien los va a convencer. Pero nosotros seamos un testimonio y un ejemplo para compartir la palabra y dejar que el Espíritu Santo realmente sea el que convenza. Y no estés tú como cuchillito de palo, ¿verdad? Y dice, y viene a convencer de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sí? Viene a convencer de juicio. Colosenses 2:13. Dice, y a vosotros estando muertos, ¿cómo estamos? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos
todos los pecados. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Todo el acta que había en contra de nosotros, cuando venimos con Él. De seguro que el enemigo tenía todo escrito. Hizo esto y se portó de tal manera, y esto, y esto, y esto, imagínate. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, o sea, las llevó a juicio. Amén. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué tremendo. El enemigo nos quería destruir. Y por ahí andan unos diciendo, con doctrinas de hombres, que Dios aborrece al pecador. Y también dice que no lo ama. Es antibíblico. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero hay doctrinas extrañas. Crea lo que dice la palabra, por eso estamos viendo. El Espíritu Santo nos convence de juicio, dándonos a entender que la obra de Cristo es suficiente para librarnos de nuestros pecados y la perdición eterna en el infierno. Él llevó a juicio todos nuestros pecados. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Si estás enumerando el número 1, dice que Cristo nos perdonó todos nuestros pecados. 2, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. El enemigo estaba acusando, porque él es el acusador de los hermanos. Sí, él es el acusador. Pero el Señor toma esa acta, por decir así, usando una figura, la rompe y sube a la cruz para anular tus faltas. Mi pregunta es, si Él anuló todo eso, ¿por qué? ¿Por qué vivimos bajo condenación? ¿Por qué vivimos bajo el pasado si Él ya nos perdonó todos los pecados? ¿No es cierto? ¿Cómo la anuló? 3, clavándolo en la cruz. Jesús pagó nuestra deuda. Era impagable esa deuda. Sin embargo, Él quiso morir por ti y por mí, porque nos ama. Él exhibió públicamente a Satanás y a las potestades y declaró que ellos estaban vencidos. Amén. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, les dice Jesús a sus discípulos, no las podéis sobrellevar. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, yo me voy, pero ustedes solos no pueden sobrellevar esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cómo le llama al Espíritu? ¿Cuál es otra de sus características? Él es verdadero. Él no miente. Cuando venga el Espíritu de verdad, estos son los nombres todos los nombres, ¿verdad?, que se le da. Que están hablando de sus rasgos, de sus características. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad.
Entonces dile a tu compañera, no te hagas. Porque Él nos guía toda la verdad y ahí estás tú cavilando. Y todavía preguntándole a otro que si estás bien o si estás mal, cuando tú sabes que el Espíritu Santo te está hablando directamente. Amén. El Espíritu de verdad. Él los guiará a toda la verdad. Fíjate la palabra, Él guía. Él guía. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ajá. ¿Se fijan la unidad en Dios? No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Qué tremendo! ¿Quién te va a decir las cosas que habrán de venir? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Las prudentes y las imprudentes. Ellas deberían de haber conservado el aceite. Y las imprudentes eran indolentes. Se durmieron. No les importó si tenían aceite o no. Y no podían ellas pedir prestado aceite a otros porque el Espíritu Santo solamente Dios lo da. Y la llenura del Espíritu Santo, Él la da. Amén. ¿Cómo que préstame tantito? No. Y luego, préstame tantito para acusarme luego, porque luego te ven bautizada jugo de limón, pero porque se lo pediste al otro y te transmitió su espíritu. Yo voy con el Señor. El que me hace estar llena del Espíritu Santo, el que me da un gozo real, un fuego, una pasión, una verdad. Es importante reflexionar que muchas personas dicen que es suficiente con la palabra, fíjense los conceptos, y que ya en esos tiempos Dios no habla, aunque usted no lo crea. Imagínense, si Dios no habla, si Dios no guía, ¿sí? O sea, Dios está vivo, ¿cuántos saben eso? Y lo tenemos presente a través de la obra del Espíritu Santo. Pero vemos que no es así, pues su guía está relacionada con la verdad de Dios. Su guía está relacionada con la verdad de Dios. Pero estas personas que piensan de esa manera dicen, no, es suficiente la palabra. ¿Cómo que Dios me guía? ¿Y cómo que Dios me dice? Pues lo vemos plasmado en los ejemplos que nos habla la Biblia, ¿verdad? Que luego vamos a ver más adelante, como el ejemplo de Felipe, cuando iba caminando y iba evangelizando. Por eso no hay que evangelizar al ahí se va, sino con quien Dios dice y en qué momento Dios dice, porque la tierra estará lista y preparada. Entonces Dios le dijo a Felipe, júntate a ese carro. ¿Sí? Esto lo vemos ahí en Hechos 8, que luego este pasaje lo vamos a tocar una vez que continuemos con los temas y las definiciones. Pero ahorita me pareció muy importante hablar de este tema. Su guía está relacionada lógicamente con la verdad de Dios, porque cuando Dios le dijo, júntate a ese carro, ay, ¿a poco? ¿Todavía Dios sigue hablando? Porque acuérdense, las órdenes generales están escritas, las órdenes específicas las da Dios. Y Pablo y Silas, vámonos a Troas, vámonos a Bitinia. Y Dios dijo, no. Esas son las órdenes específicas, las que el Espíritu Santo da. Amén. Dios conoce todo del hombre y siempre habla verdad. O sea, que tú no puedes decir, es que Dios me guió a hacer esto cuando está contradiciendo la palabra de Dios. ¿Cierto?
No podemos decir, ¿es Dios quien me está guiando? Cuando estoy haciendo algo contrario a la palabra de Dios. Lo que Felipe estaba haciendo cuando Dios le dijo, acércate a ese carro, es evangelismo. Está escrito, ¿cierto? Yo di la materia de neumatología en el Instituto Bíblico y también un tema que se llama la Escuela del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, conociendo a mi guía. El Espíritu Santo es nuestra guía. Yo recuerdo cuando mi hijo todavía no se había convertido y estaba orando mucho por él, el enemigo lo quería destruir. Y yo recuerdo que en una noche estaban unos familiares de visita y mi hija entra al cuarto y nos dice, eran como las 3 de la mañana, mamá, es que mis tías no me dejan dormir, dice, porque roncan mucho. Pero cuando ella estaba hablando con él, yo escuché audible la voz de Dios, y era la voz del Espíritu de Dios que me dijo, va a haber un derramamiento de sangre, pero no será de muerte. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿Y por qué me dijo eso? Para guiarme, darme guía, darme paz, darme consuelo en medio de esa circunstancia. Y a los 15 días sucedió. Mi hijo se accidentó porque llegó un momento en que se lo entregamos a Dios. ¿Cómo Dios va a hacer y cómo Dios va a tratar? Solamente Dios sabe. Pero no es fácil. No es fácil. ¿No es cierto? Porque Dios hace como Él quiere para hacer algo bello en los corazones. Y ahora es un varón de Dios que ama a Dios con todo su corazón, y si lo escuchas hablar la palabra es una fuente. A mí me ministra muchísimo. Me sorprendió tanto por mi nieta. Vino a visitarme en días pasados, unos días, y creo que en alguna ocasión lo mencioné, porque ya el Espíritu Santo está hablando con ella. Tiene 5 años. Y cuando sube al auto conmigo, me dice, abuela, estoy consciente de que en mí no hay nada bueno. Así me dijo, con esas palabras. Yo estoy consciente que en mí no hay nada bueno. Pero lo que más me duele, dijo, es que me di cuenta que quiero hacer el mal. Y yo le dije, mi amor, nuestra carne, la tendencia que tenemos, quiere hacer el mal. Pero te tengo una buena noticia. Jesucristo te va a ayudar a vencer el mal. Y esbozó una sonrisota. Claro, Dios quiere que te des cuenta que no hay nada bueno en ti, ni en mí, porque somos pecadores. Pero si tú crees en Jesús, Él te va a ayudar a vencer el mal. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjate, eso, ella ya está escuchando la voz. No importa la edad, hay que ministrar. Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El que es guiado por Dios no habla por su propia cuenta. Sino que del buen tesoro que ha recibido de Dios, de Jesucristo, habla conforme a sus palabras. Amén.
Así es que el que decimos que es guiado por Dios habla conforme a sus palabras. El Espíritu Santo nos hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora fíjate, ¿por qué a veces Dios levanta falsos profetas y soñadores de sueños? Para probarte. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces su palabra? Fíjate lo que dice de los profetas que hablan mentira. Deuteronomio 13:1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Verso 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, fíjate, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Estamos hablando de lo que dicen los falsos profetas. Claro. Ahora, porque hay quienes se dicen profetas. Pero si están hablando algo que no conviene conforme a la palabra, ¿es un profeta de Dios? ¿Está siendo guiado por Dios? Por eso hay que juzgar y discernir. Amén. Ahora, estos falsos profetas, según ellos, hablaban de parte de Dios, porque así es como engañan. Deuteronomio 13:3. Fíjate lo que dice respecto de esto. No darás oído a las palabras de tal profeta. En alguna ocasión llegó aquí en la congregación una mujer que parecía muy humilde. Era una mujer casada. Era una mujer que supuestamente tenía el don de profeta. Y estaba trayendo a mucha gente alrededor de ella. Y la Biblia lo dice claro, o sea, juzga lo que dice y juzga su vida, sus frutos. Y un día yo hablé con ella y yo le dije, mira, pues tú serás muy profeta, pero te quiero decirte algo. Yo no estoy de acuerdo que te salgas de tu casa 6 meses y dejes a tu esposo solo. Esos frutos no hablan bien de una persona, ¿no es cierto? Una persona puede decir, híjole, yo soy bien ungida, ungidamente equivocada. Porque ¿cuántos están ungidos y fornicaron? Y dicen que están bien. Esos son falsos. Traen falsas doctrinas que están conduciendo sus hechos hacia la perdición y están seduciendo a los inconstantes. Y dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Sí, porque tú no tienes que entrar a dudas de que, ay, ¿será Dios? De esa palabra que me dio, júzgala, júzgala. ¿No es cierto lo que dice? Juzga la profecía. ¿Y cómo vas a creer algo que Dios no dice? O que Dios no confirma primeramente tu corazón respecto de aquella palabra. ¿No es cierto? Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Dios. Si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El falso profeta usa la palabra como de parte de Dios. ¿Cómo? Deuteronomio 13:4.
En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis. ¿Recuerdan del profeta Balaam? Supuestamente era un profeta de Dios, pero vinieron a seducirlo y le dijeron: nosotros a ti te vamos a dar un lanón para que tú profetices en contra del pueblo de Israel. Y él estaba dispuesto, ponle ahí: cuídate de la codicia y de no hacer cosas por codicia y desviarte por codicia. Porque todavía va y consulta a Dios: Dios, ¿me das permiso de maldecir a tu pueblo? ¿Sí me explico? Ese no es el espíritu de verdad. Y entonces una vez Dios le dijo: ve. Y cuando fue, empezó a profetizar todo lo que Dios le puso y bendijo al pueblo. Pero si ustedes buscan a Balaam en los héroes de la fe, jamás lo van a encontrar. Este sí era el mandamiento de Dios: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis. Ni le quites ni le pongas. ¿Recuerdan? Ni le quites ni le pongas. Guardaréis sus mandamientos. Escuchará su voz. A Él seguiréis y le serviréis. Fíjense, ir en pos de Dios, número 1. Número 2, a Él temer y respetar. 3, guardar sus mandamientos. 4, escuchar su voz. 5, a Él le vas a seguir. Y 6, a Él le vas a servir. Deuteronomio 13:5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Porque si recibes una profecía y te dejas guiar por esa profecía, la profecía no es para guiar, solo para confirmar. Amén. Confirmar. Si se te da una palabra, no trates de cumplirla. Lo que es de Dios se va a cumplir. Tú solamente vive, obedece, sirve y teme. Amén. Y dice: por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué hace un falso profeta? Desviarte del camino de Dios. Y un falso profeta es aquel que te puede estar hablando al oído y te puede estar hablando conceptos que te confunden. Tienes que aprender a trazar la palabra. Jamás juzgues un pasaje fuera de contexto. Lee todo el pasaje para que sepas de qué está hablando. Amén. Deuteronomio 13:6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis,
Si encuentras a una mujer aquí sola y la otra te empieza a decir, oye, pues ¿qué tiene? Vamos a casarnos y luego los cristianizamos. Falso profeta. ¿No es cierto? Porque está desviando y no anda conforme a la verdad. ¿No es cierto? Para que no le digan y no le cuenten que la luna es de queso. ¿Sí? Porque a veces empezamos, la carne empieza a seducir, a mentirte y engañarte por tus necesidades personales, por X o por Z. Pero Él es el Espíritu de verdad, que te guiará a toda la verdad. Y dice, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste. ¡Ay, qué emoción! Deuteronomio 13:7. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. ¿Qué debemos hacer con el falso profeta? Deuteronomio 13:8. No consentirás con él, ni le prestarás oído. Anote bien los pasos. No consentirás con él. 2, no prestes tu oído, ni tu ojo le compadecerá. ¿Cierto? Ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. ¿No? Es mejor venir y decir, me está diciendo esto. No lo encubrirás. Amén. Y dice Deuteronomio 13:9, estaba pesado ahí, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Así era en el Antiguo Testamento. Pero acá las vamos a matar con el espíritu de la boca de Dios. Amén. Y después la mano, dice, todo el pueblo. Fíjate cómo la ley dada por Dios contra esos falsos profetas los llevó a juicio porque estaban desviando al pueblo. Deuteronomio 13:10. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. A ver, ¿y qué haces tú con la que te está apartando de Dios? O con el que te está apartando de Dios. ¿Estás consintiendo con él? Cuídense, porque como decía San Pablo, no siendo yo un heraldo pueda venir a ser descalificado. Porque tú te vas, estás en tu casa, estás en tu medio. ¿Cómo estás viviendo en tu medio? ¿Cómo estás viviendo en tu casa? ¿Cómo estás viviendo a tu alrededor? En el área social. Y más si eres mujer sola. Aguas. Casadas o solas, el enemigo no se va a tentar. ¿Cierto? Deuteronomio 13:11. Para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer eso en medio de ti. Eso, o sea, cosa semejante a esta. Si se fijan cuando decimos que somos guiados, pero si esa persona te induce a pecar, no es de Dios. Aléjate y protégete, porque todos esos son falsos profetas. Si alguien me dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que Jesús no es Dios, falso profeta, hereje. No podemos negar la deidad de Jesús. Jesús no fue un simple profeta, Jesús es Dios. Amén. Juan 16:14. Él me glorificará. O sea, el Espíritu Santo, está hablando Jesús. ¿Cuál era la función del Espíritu Santo? Quiero que escuchen. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Recuerdan? Que el Espíritu Santo dice, hablará todo lo que oyere. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea,
una unidad compuesta. Dios es uno. Es la misma esencia. En diferentes dispensaciones. Dios Padre, Dios Hijo, ¿por qué? Porque se encarnó. Se hizo hombre. Ahora, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? El Espíritu Santo glorifica a Jesús y nos guía a Él. O sea, el Espíritu Santo, cuando estamos adorando, Él dice, adóralo. Adóralo a Él, reconócelo a Él. Este es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que no es bueno pedir en primera persona al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no pide pleitesía para sí mismo, porque no es su función. Su misión es glorificar al Hijo. Así es que, ahorita lo vamos a ver. El Espíritu Santo nos guía a adorar a Jesús. No debemos de pedir al Espíritu Santo porque los espiritualistas y los santeros piden al Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? ¿Cómo vas a encontrar la diferencia? La diferencia está en la palabra. Juan 14:13 nos da la razón para que lo cimentes muy bien. Y dice así: todo lo que pidieres al Padre, todo lo que pidieres al Padre. ¿A quién le vas a pedir? Al Padre, al Padre. No dice todo lo que pidas al Espíritu Santo. ¿O sí dice así? No, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que tiene el Padre es mío. Juan 16:15, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es que muchas veces, bueno, a través de diferentes tiempos, quizás hubo varias corrientes que a algunas costumbres todavía se quedan pegadas. Pero yo te estoy enseñando para que hagas conforme a la palabra. Porque si no hay ese entendimiento, a lo mejor incluso nos puede pasar a alguno de los ministros que, y gracias Espíritu Santo, y te pido Espíritu Santo. No es lo correcto. Gracias Padre. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Así dice, ¿o no? Entonces tú haz lo que la Biblia dice. Si alguno de nosotros nos equivocamos, ora para que haya luz. ¿Sale? Para que haya luz, sin ponernos en una actitud de juzgar. Porque el que juzga es Dios y también el que enseña es el Espíritu Santo. Entonces imagínate, salen los anuncios en el periódico donde dice oraciones al Espíritu Santo. Entonces van a decir que eres santero o eres espiritualista. Nos vamos a la conclusión de conociendo a mi guía. Estudiamos su carácter, su función, su misión y su ministerio. Y ahorita pues nomás son los pininos los que le estoy enseñando, ¿no? Para ser guiados por Dios debemos de conocer su palabra y tener una relación personal con Él para poder hacer su voluntad. Afirmar nuestras vidas y dejarnos usar por Él. Si yo digo, yo soy guiada por el Espíritu de Dios, yo debo de conocer a mi guía. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus funciones?
Y tener la completa confianza que si Dios te está guiando a hacer algo que tú sabes que es conforme a la palabra, que no contradice, que es moral, ¿cuántas veces lo conocemos cuando obedecemos? ¿Cierto? Cuando Dios a mí me empezó a hablar y a usar en los dones palabras de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento, o sea, hay muchos dones, pero no porque yo sea algo especial, sino porque nos puso para repartir, para dar, para enseñar. ¿No es cierto? Entonces yo, con mucha sencillez, yo le decía al Señor, enséñame, Dios. Yo soy torpe. Dame a entender bien lo que tú quieres decir y dame la inteligencia para interpretar lo que tú me muestras. Y al principio, bien bello Dios, me mostraba una persona y me mostraba su cabeza y me mostraba cuando me señalaba y yo decía, es un tumor. Pero ¿cómo voy a saber que es Dios quien me estaba guiando si no lo suelto? ¿Sí se me explicó? Ajá. Y bueno, este es un entrenamiento. Ok, hagan buenas notas, mediten bien todo y cualquier pregunta con toda la confianza. Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que no regresa vacía, sino hace lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo que tú la has enviado. En el nombre de Jesús, muchas gracias.